Bienvenidas, bienvenidos todos, todas a la Casa de América, a esta conversación, esta mesa redonda, España y América, el valor de una historia común. Bienvenidos al Salón Bolívar de la Casa de América. Un saludo muy cordial a nuestros ponentes, a Carmen Iglesias Cano, directora de la Real Academia de Historia, a Beatriz Bragoni, la vicepresidenta de la Academia Nacional de Historia de la República Argentina, a Jorge Rodríguez de Ruf, director de la Academia Puertorriqueña de la Historia, José de la Puente Brunque, vicepresidente de la Academia Nacional de Historia del Perú, y a Rodrigo Martínez Barax, secretario de la Academia Mexicana de la Historia. Me voy a permitir también un saludo muy cordial y muy personal a Carmen Mena, gran amiga de hace mucho tiempo, catedrática de Historia de América de la Universidad de Sevilla, y por supuesto también a Hernando de Orellana Pizarro, presidente de la Fundación Obra Pía de los Pizarro, con quien se ha colaborado con esta actividad, que tuvo una primera parte en Trujillo, el pasado jueves y viernes, y continúa hoy en Casa de América. A todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, desafiando esta mañana lluviosa de otoño ya madrileño, para conversar, para dialogar, para escuchar sobre España y América, ese valor de una historia común, de una historia compartida. Casa de América, esta institución que acoge hoy este diálogo, esta conversación, cumple este año 30 años. Son 3 décadas, desde 1992, promoviendo el diálogo entre el continente americano y España, mostrando en los salones de esta casa lo que está ocurriendo en el conjunto del continente americano, y aprovecho para saludar al primer director de la casa, Eduardo Garrigues, embajador Garrigues, que nos acompaña, en historia, política, economía, sociedad, arte, cultura. Son también 30 años reforzando el vínculo iberoamericano que nos vio nacer en 1992 y que siempre reivindicamos. Nuestra visión, por lo tanto, es dar a conocer la realidad americana en toda su riqueza, en su variedad, en su complejidad, dar la voz a quienes de un lado y otro del Atlántico, como hoy, crean cultura en América y contribuyen a alimentar el debate sobre los temas cruciales del continente y del espacio iberoamericano. Aprovecho para saludar al embajador Carlos Abella, embajador en misión especial para las cumbres iberoamericanas, ex embajador de España en Ecuador, que también nos acompaña. Encuentros como el de hoy, precisamente, nos permiten acercarnos a la región, descubriendo aspectos que refuerzan aún más los vínculos históricos y sociales entre nuestros países. Durante estos 30 años, durante estas 3 décadas, Casa de América ha trabajado para que la historia de América, la más antigua y la más cercana, la contemporánea como la de nuestro pasado común, sea mejor conocida, mejor analizada en España. Esa historia, con su legado cultural y el rico patrimonio que ha dejado en el continente, es esencial, creemos, para entender la realidad actual de España, por supuesto, y también de América. Son muy numerosas las actividades que, como conferencias, mesas redondas o presentaciones de libros, hemos tenido en nuestra sede en estos 30 años. Así, por citar algún ejemplo muy cercano, hace apenas unos meses organizamos un acto sobre los testamentos de Magallanes y del Cano, y contamos con el gran profesor Juan Gil, o apenas hace 4 días tuvimos al historiador mexicano Enrique Krause para hablar de la historia más reciente, suya personal y su familia y de su país. Desde hace tiempo, Casa de América colabora con la Fundación Obra Pía de los Pizarro, que tiene un papel fundamental dentro de esa programación de temas de historia de Casa de América. En otras ocasiones hemos tenido sesiones dedicadas a Francisco Pizarro, a Hernán Cortés y la Nueva España, la huella española en los Estados Unidos, tema clave siempre, el papel de España y Portugal en la construcción del mundo moderno o la primera circunnavegación. Encuentros que sin duda han servido para debatir el estado de la cuestión y presentar novedades en la investigación, siempre con gran rigor y con calidad. Nuestros ponentes van a abordar hoy ese valor de la historia común entre España y América, un enunciado que por sí solo podría ser el resumen del espíritu de la Casa de América estos 30 años. Un honor contar con su presencia. Muchísimas gracias por el esfuerzo que han hecho por estar aquí con nosotros. Sepan que ya lo saben, pero lo reitero, las puertas de la Casa de América, su casa, estarán siempre abiertas para ustedes y para todo el público. Siempre una alegría ver cómo tenemos las salas llenas, incluso en una mañana lluviosa como lo de hoy. Sin más, de nuevo mi agradecimiento a la Fundación Obra Pía de los Pizarro. A todos ustedes, bienvenidas, bienvenidos a la Casa de América, siempre su casa. Muchas gracias. Buenos días. Continuamos hoy aquí las jornadas
iniciadas el viernes pasado en la bellísima localidad de Trujillo, donde comenzamos este encuentro con un tema muy, muy importante, ahora mismo, desde luego, de plena actualidad, ¿no? España y América, una historia común. Bueno, parece algo no necesario. Planteado como pregunta, España y América, una historia común, pues claro, 4 siglos de historia compartida, a uno y otro lado del océano. Por supuesto, nos acreditan para hablar de una historia común. Ya en su día, Simón Bolívar, estamos en la sala Bolívar, ¿verdad? Vamos a mencionar lo que se lo merece. Simón Bolívar dijo: nuestra patria es América, nuestra patria es América. Pero se equivocaba, su patria era América, pero era también España. Bolívar fue criollo, hijo de padres españoles, y seguía siendo tan español como todos los españoles que vivíamos aquí al otro lado del océano. De manera que por ahí debe de marchar, esta gran cuestión, ¿no? Que hoy día además adquiere un relieve muy especial, de la historia común, cuando se están derribando tantas estatuas, cuando se está cuestionando tanto la labor de España en América, una labor, insisto, de nada más que y nada menos de 4 siglos, ¿no? De una lengua común, una cultura común, una historia común, una vida en común. Y ese es el reto que yo les planteaba a los ilustrísimos académicos que han acudido a esta cita del viernes pasado, que continúa hoy aquí en Casa de América, que desde luego doy las gracias por su hospitalidad, por su tremenda hospitalidad. Esa es la gran pregunta, decía, ¿no? ¿Realmente qué tienen que hacer las academias, tanto las de América Latina, Latinoamérica, como ellos quieren que les llamemos, las academias latinoamericanas, como las academias españolas, la Academia Española, que tiene aquí nada más y nada menos que a su máxima representante, a la directora de la Academia, la doctora Carmen Iglesias? ¿Qué es lo que tienen, decía, qué es lo que tienen, cómo tienen que trabajar, en qué sentido tienen que trabajar las academias para que esta historia común no se desvirtúe? Yo pienso, yo reflexionaba el otro día, es un grandísimo reto. Es un grandísimo reto. Ellos son los custodios de las historias de América y de España. ¿Por dónde debe de ir esa historia? Desde luego debe ser una historia. Yo, como americanista, llevo toda la vida escribiendo libros y dando clase a mis alumnos en la universidad. Pues intento transmitirles una historia objetiva, una historia rigurosa, una historia renovada, una historia que nunca debe estar anclada ni en la leyenda negra ni en la leyenda rosa, una historia razonada. Y creo que estamos viviendo unos momentos muy especiales. Yo llevo ya muchos años en mi profesión y realmente como estos momentos no he vivido ninguno. Así que pienso que este debate va a ser especialmente interesante porque nos va a dar un indicador de por dónde van las academias y al mismo tiempo nos van a demostrar cuán fecundas siguen siendo estas academias, ¿no? Bueno, no quiero avanzar porque ustedes han venido a escuchar, no a escucharme a mí, sino a escuchar a estos representantes de las academias. Rodrigo Martínez por la Academia Mexicana, ya lo han presentado, José de la Puente por la peruana, Beatriz Bragoni por la argentina y Jorge Rodríguez, el segundo apellido es el que me cuesta más, Rodríguez sí, es Jorge Rodríguez, y por supuesto por la puertorriqueña y por supuesto doña Carmen Iglesias, por la nuestra. Así que muchas gracias a todos ustedes por su presencia y a ellos por su participación. Gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias por esta acogida y por estar hoy en la Casa de América. Cada vez que venimos es una alegría y es siempre un acto que de alguna forma nos reconforta. Por lo menos ponemos temas en común como el de hoy. A mí me han puesto moderadora. Yo no sé bien lo que es ser moderadora, porque aparte de dar palabras, sí quería hacer un brevísimo resumen
de estas jornadas. En Trujillo ya ha hablado Carmen Mena de lo estupendo, las ponencias que fueron tan brillantes y tan preciosas y que supongo que se publicarán y estarán al alcance de todos, y la mesa redonda por la tarde que fue también muy movida y muy viva, yo creo. Y luego, el sábado, nos reunimos por la tarde en la Academia de la Historia, precisamente para, primero, una reunión de trabajo, que está en el sentido que ha explicado Carmen, la importancia de que las academias de la historia nos veamos con más regularidad, y esperamos, hemos hecho todo un plan para el año que viene, y en fin, para estar en contacto, y ha sido pues muy objetivo. Hay simplemente así por encima un resumen, un pequeño resumen de algunas de las cosas principales que hemos deducido de estos coloquios. Ha sido precisamente que la comunidad historiográfica en este momento de todos nosotros está en la misma onda. En la onda no hay ningún problema, habrá matices diferentes, pero estamos en la verdad de los hechos con minúscula, en la importancia de contar la historia verdadera, una historia de 3 siglos más el cuarto del siglo XIX con Puerto Rico y Filipinas, que realmente pues no tiene, es muy diferente de otros imperios. El imperio español, por llamarlo con el nombre popular, no fue nunca imperialista, las Indias nunca fueron colonias, los súbditos de uno y otro lado eran iguales ante el rey, etcétera, etcétera. Nos va a salir en el debate algo de todo esto, pero quería insistir en esta importancia. No tenemos fisuras graves, sino matices y en fin, y la discusión que siempre es viva en esto. En la comunidad historiográfica nos apartamos totalmente, es justo lo contrario de lo que ocurre con los políticos. Y entonces, como en la política están, bueno, tenemos hasta el atrevimiento, esa mezcolanza populista, victimista, etcétera, de pedir perdón, que han perdido nada menos que de Estado a Estado. Y bueno, esto saldrá, luego hablaré de ello, pero en eso yo lo tenía escrito algunas cosas porque es muy importante. El perdón, como la culpa y la responsabilidad, como saben ustedes, es individual. Como decía Hannah Arendt, la culpa tiene nombres y apellidos y la responsabilidad tiene grados a veces de omisión, pero siempre individual. Por lo tanto, el perdón, cada uno puede perdonar a sus enemigos, pero no puede pedir perdón en nombre de otros, y menos cuando estamos hablando de hace 500 años. Pero sobre todo la idea de que no hay culpas colectivas, cuando se dice todos somos culpables, es una falacia, como decía Hannah Arendt, que hace que nadie lo es. Que de alguna forma se dejan los malhechores sin, por lo menos, la necesidad de que se sepa quiénes han sido culpables. Por lo tanto, eso es una de las cosas que yo planteo sobre la mesa. Y, desde luego, cada uno, es muy interesante también toda la discusión sobre las llamadas independencias, que son independencias a partir de un momento, pero no al principio. Es también muy complejo, y yo creo que eso se sabe poco en general, ¿no? Entre la gente habla de las independencias como si en 1808 se hubiera levantado toda América contra España. No fue así de ninguna manera. Entonces,
abro el debate. Jorge, que está a mi lado, si quieres empezar tú. Sí, bueno, saludos a todos y muy agradecido por esta invitación de la institución de Trujillo y de Hernando Orellana Pizarro y de la Real Academia de la Historia. Yo pienso que es muy importante mi presencia aquí, no solo por mi interés personal de participar, sino porque yo vengo representando a la Academia Puertorriqueña de la Historia. Y la Academia Puertorriqueña de Historia mira hacia América Latina y hacia España. Ese es nuestro mundo intelectual y nuestro mundo cultural. El intelectual cubano Jorge Mañach, cuando salió de Cuba a principios de los 60, escribió un libro que ha sido bastante olvidado, se llama Teoría de la Frontera. Y en ese libro él habla de fronteras culturales. Y en el caso de Puerto Rico, pues por Puerto Rico pueden pasar unas fronteras políticas, pero también pasan unas fronteras culturales. Y nosotros estamos, esas fronteras nos unen con nuestros colegas en América Latina y en España. La Academia Puertorriqueña de la Historia fue fundada en 1934 por Vicente Hegel Polanco, un intelectual y político puertorriqueño muy importante, y un grupo de intelectuales que tenían una actitud de afirmación cultural puertorriqueña y de la identidad puertorriqueña. Hoy somos 26 académicos y ahí están representados muchos intereses. Trabajamos temas del periodo colonial, trabajamos historia de Puerto Rico. También le damos mucha importancia al enfoque regional caribeño y a los vínculos entre Puerto Rico y el resto del Caribe. Y hemos buscado vincularnos más estrechamente con la Academia de la República Dominicana en el pasado año. Echamos de menos una relación más estrecha con el resto de la academia de América Latina, pero por la iniciativa que hemos discutido ayer de reunirnos el próximo año, yo creo que vamos a tener una relación mucho más estrecha y más fluida y de colaboración entre las diversas academias. En mi presentación en Trujillo, yo expliqué el papel muy destacado que tuvieron los intelectuales españoles antes de la Guerra Civil y después de la Guerra Civil en la construcción de la Universidad de Puerto Rico. Y esa experiencia no es única de Puerto Rico, por el caso de México, de Argentina, también académicos españoles jugaron un papel muy importante. Pero la reforma universitaria en Puerto Rico, que se inicia en 1942, estuvo inspirada en parte por el pensamiento de José Ortega y Gasset. Y después por Puerto Rico pasaron grandes intelectuales y artistas de España, Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Julián Marías, Pablo Casals, todos ellos estuvieron en Puerto Rico y enriquecieron la vida cultural puertorriqueña y colaboraron en la construcción de una nueva universidad. Por lo que le señalaba a la directora Carmen Iglesias, que esa historia común no termina hace 3 siglos, sino que es una historia común que continúa en el siglo XIX. Permiso.
Bien. Ahí. Vale, cuando quiera. Decía que es una historia que no termina con el fin del Imperio Español en América o con las independencias, sino que continúa en el siglo XIX y el siglo XX. Esos vínculos son muy importantes. Y yo creo que cuando discutamos esta idea de la historia común debemos tomar en cuenta esos lazos que unieron a España y a América Latina y a Puerto Rico en años mucho más recientes. Este episodio o este proceso de la participación de la intelectualidad española en la Universidad de Puerto Rico es un ejemplo de eso. Pero ese no es el único vínculo que ha tenido Puerto Rico con España durante el siglo XX. En Puerto Rico hay una comunidad española muy importante, vínculos comerciales, financieros, etcétera, políticos también, que hay que reconocer y estudiar y tratar de desarrollar con una visión del futuro, porque realmente de lo que se trata es de buscar formas fructíferas, ¿verdad?, de desarrollar esa relación en el plano intelectual y cultural para mantener viva esa vinculación de más de 4 siglos. Así que con eso les doy las gracias a las instituciones que nos invitaron y vemos con mucha esperanza las iniciativas que se están tomando para fortalecer estos vínculos. Muchas gracias, Jorge. Beatriz, Bueno, muchas gracias, Carmen. Buenos días a todos y a todas, por supuesto. Y sin ánimo de reiterar mi inmenso agradecimiento y de la institución a la que represento por la invitación y por todas las atenciones recibidas y la posibilidad de dialogar sobre temas de agenda común que no son solamente historiográficas, sino que atañen a los climas culturales que hoy muchas veces vivimos, ¿no? Y climas políticos. Carmen, me parece muy feliz la expresión con la que inició este diálogo, que fue la comunidad de los historiadores, ¿no? Hoy por hoy, y podemos decir después de 40 años, hubo una expansión de los estudios históricos en todo el espacio iberoamericano, cuya riqueza radica en que, como bien sabemos, abarcó todos los siglos, ¿no? Y que renovó poderosamente lo que yo llamo la caja de herramientas de los historiadores al momento de exhumar las precisiones de ese pasado, ¿no? Una caja de herramientas que tenía que ver con diferentes esquemas teóricos, enfoques, procedimientos, fuentes, todo en el medio con una asombrosa también revolución tecnológica, ¿no es cierto?, que acercó muchas posiciones, que facilitó muchos instrumentos de búsqueda y de, diríamos, aspirar a acceder a eso que los historiadores e historiadoras nos fascinan, que es restituir, probar y argumentar cómo fue la experiencia individual y colectiva en el pasado, ¿no?, en cualquier pasado y en cualquier espacio. Esas condiciones no fueron independientes de cambios institucionales importantísimos en todos nuestros países, ¿no? Un proceso que también fue político y que estuvo también cruzado por renovaciones importantes en los campos académicos e institucionales, que tuvo una, diríamos, que se puede ver fácilmente en un mesón de librería, cuando los libros colectivos, ¿no es cierto?, toman en cuenta algunos temas abordados tanto por historiadores ibéricos o hispánicos, porque también Portugal ocupa un lugar importante en función del Brasil, ¿no es cierto?, y su proceso específico, tanto de colonización como también de independencia, porque en definitiva también forma parte de ese espacio iberoamericano. Entonces, en cualquier mesón de librería uno puede apreciar esa comunión de historiadores
en donde podemos decir, y aquí traigo a colación una expresión de un gran intelectual argentino, Juan Carlos Torre, que dijo, bueno, vivimos hace 20 años, que facilitó esa renovación en las historias y en las ciencias sociales, los beneficios del enfriamiento ideológico, ¿no? Que nos permitió arribar a conclusiones y a procesos de investigación validados en nuestras disciplinas, ¿no? Podemos decir entonces que esa es una ventaja que hoy tenemos y que en parte fue producto de intensos procesos de movilidad académica tras el Atlántico y por otra parte también de importantes proyectos de cooperación internacional, ¿no? Y esta idea de poner en agenda a nuestras academias, algunas más antiguas y otras más, digamos, la española fundada en el siglo XVIII, la de la Argentina fundada entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la peruana, como nos explicó José, ¿no es cierto?, más en los años 30, la de México en el siglo XIX también y la de Puerto Rico en el siglo XX, diríamos, elenco o esta polifonía de academias sería realmente muy importante poder avanzar en proyectos de cooperación internacional y después del enorme y fascinante proyecto de diccionario hispánico que está llevando a cabo la Real Academia de Historia en España, realmente los incentivos con los que yo vuelvo a mi país son superiores, ¿no? Con la idea de colaborar en ese diccionario y ponderar eventualmente que podamos diseñar nuevos proyectos colectivos, ¿no es cierto?, en aras de fortalecer nuestras disciplinas y, junto con eso, mostrar la otra cara de la cuestión, que es justamente de qué manera lo que produce la comunidad de historiadores pueda llegar a penetrar o, de alguna manera, digamos, a incidir en el sentido común de las conciencias históricas o de las culturas históricas nacionales, ¿no? Es realmente un enorme desafío porque hoy convengamos que los historiadores no están en la posición como los historiadores en el siglo XIX, ¿no? Que tenían, diríamos, entre comillas, el monopolio de la verdad histórica. Hoy por hoy los discursos históricos están mucho más multiplicados porque hay diferentes circuitos, ¿no es cierto? Y los historiadores no estamos solos en el momento de comunicar contenidos históricos. Entonces ahí el desafío que tenemos es fascinante también, porque no es decepcionante, sino es muy estimulante en justamente tratar de que esos proyectos de cooperación interinstitucionales puedan, diríamos, tener una doble faz, ¿no? Por un lado, diríamos, la rigurosidad de nuestras disciplinas al momento, ¿no es cierto?, de las investigaciones históricas de todos los temas y problemas que puedan ser abordados, y por otra parte, el lado de la comunicación pública de nuestras ciencias, que nos exige, diríamos, entablar también diálogos con otros profesionales, ¿no es cierto?, a los efectos de poder multiplicar nuestros discursos y atender a ese tema que antes y ahora sigue siendo un problema, que es el uso político del pasado por cualquier, diríamos, y las liturgias estatales y cívicas que suelen esquematizar y adaptar y militar pasados muchas veces ficcionales que no obedecen a ciencia cierta a la experiencia colectiva ni individual, tanto de mujeres como de varones que vivieron en el pasado como en el presente. Muchas gracias, Beatriz. Recordamos anteayer en Trujillo, en el último libro de Harari, o Harari, nunca sé cómo decirlo, hace una defensa de la historia impresionante. Y entonces se insiste en qué es la disciplina, porque claro, la cosa es que la historia es una disciplina con rigor y cambiante, pero que no hay que confundir el hecho con la opinión, pero sí con la objetivación que puede dar el historiador. Y Harari dice que es la disciplina
más peligrosa de todas, que ningún gobierno generalmente va a prohibir a los niños estudiar matemáticas, pero desde luego va a prohibir sectores de la historia muy importantes. Y efectivamente eso separa totalmente los dos campos. Pero también coincido completamente con lo que dice Darí, que diríamos, es riesgosa y por eso es sensible de sus usos públicos, claro, ¿no? Y si bien los estados y los gobiernos pueden, diríamos, opacar algunos periodos, ensalzar otros, no vamos a dar ejemplos nacionales, en el caso de la Argentina podemos conversar en un café si ustedes quieren, pero, pero el tema es que ese delicado equilibrio tiene que estar también, digamos, exige a los historiadores una mayor capacidad de comunicación de sus resultados, porque esa capacidad de comunicación de los resultados supone estar dispuesto a no solamente producir y dar a conocer nuestro trabajo en los círculos de los historiadores, ¿no? Sino tener en cuenta, y ahí la enseñanza, los niveles de enseñanza son fundamentales, ¿no? Pero el tema es que no es solamente el uso político del pasado o el uso público de la historia en los propios estados, sino también, digamos, no es independiente de determinados grupos que operan sobre esas dimensiones y que, bueno, desnaturalizan y sobre todo pecan con una cuestión específica de nuestro saber, que es el anacronismo, ¿no? Eso hemos intentado con el diccionario biográfico que mencionabas antes y que conocisteis el sábado en la Academia en su fase más avanzada todavía, y que muchos de los que estáis aquí conocéis bien. Y por supuesto la Academia está abierta a cualquier visita sobre todo esto. José, del Perú. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, estimados colegas, estimadas amigas, estimados amigos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad de estar aquí a la Fundación Obra Pía de los Pizarro, en la persona de don Hernando Orellana Pizarro, que organizó la jornada en Trujillo, que fue tan fructífera. También quiero agradecer a doña Carmen Iglesias por el patrocinio de la Real Academia de la Historia y felicitarla por la labor tan tecnológica, ¿no?, en la que están ahora inmersos para difundir el diccionario biográfico español. Y debo decir que para mí ha sido muy gratificante intercambiar ideas con nuestros colegas, ¿no?, y digamos, pensar un poco más en la importancia de lo que decía doña Carmen hace un momento, ¿no?, de el valor, que además da título a esta reunión, me parece, ¿no?, el valor de una historia común, ¿no? Y yo creo que la primera tarea en esta labor más coordinada que queremos ahora hacer las academias es difundir en efecto que existe esa historia común. El otro día Rodrigo nos contaba en Trujillo cómo los historiadores mexicanos en el siglo XIX, o la mayoría de ellos, y en el Perú también, entendieron la etapa hispana de la historia como una etapa ilegítima, ¿no? Yo tomé nota de esa referencia que me pareció muy interesante. Palabras de Octavio Paz. Ah, de Octavio Paz, ok. Que criticando, efectivamente, ¿no? Y esto me lleva también a pensar en lo importante que es que luchemos contra las visiones nacionalistas o hipernacionalistas de la historia, ¿no?, que realmente muchas veces llevan, como decía Beatriz, a un uso político de la lectura del pasado, ¿no? Entonces, durante 300 o 400 años, en el caso de Puerto Rico y Cuba, bueno, pues ha habido una comunidad política, una estructura social pues muy parecida, se compartieron una serie de valores, etcétera, que son muy importantes y digamos que cuyo conocimiento es fundamental para entender la Iberoamérica de hoy, pero cuyo conocimiento es importante quitándonos de alguna manera las anteojeras liberales, igualitarias e ilustradas que todos tenemos e intentando comprender qué es una sociedad de privilegios, qué es una sociedad de desigualdad, qué es una sociedad donde lo público y lo privado prácticamente eran lo mismo, qué es una sociedad en la que religión y política también son prácticamente lo mismo, porque si no caemos en ese gran pecado que mencionaba Beatriz, que es el anacronismo, ¿no? En ese caso pues podemos rápidamente decir, bueno, todos esos señores fueron, pues no sé,
X cosa y ya, ¿para qué vamos a estudiarlos, no? Si finalmente se habrán equivocado si nosotros tenemos la verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, como decía doña Carmen, la objetividad en la historia evidentemente es imposible de lograr. Los hechos del pasado ocurrieron de una determinada manera y no de otra, ¿no? Pero la idea es que el historiador, al investigar, plantee una serie de hipótesis y esté dispuesto a que la respuesta a la hipótesis que yo planteo luego de mi investigación sea negativa. O sea, no conocer la respuesta a la hora de hacer la pregunta, que es lo que a veces ocurre por esas tentaciones de manipular políticamente el pasado, ¿no? Eso es fatal, porque entonces efectivamente ya deja de ser una actividad académica, deja de ser una actividad científica el trabajo del historiador. Este tema para los peruanos es muy complejo. La historia del Perú es una historia muy complicada. Jorge Basadre, el gran historiador de la República, decía que la razón por la cual muchos historiadores peruanos hacen ucronías es porque la historia peruana es muy complicada, y cuando la historia es muy complicada las ucronías son muy frecuentes, o sea, pensar qué pudo ocurrir y no ocurrió, ¿no? Y aquí quiero citar, a propósito justamente de esos 300 años de presencia hispana, que es parte de nuestra historia, ni mejor ni peor, es decir, que etapas anteriores o que etapas posteriores, a un historiador que fue tildado de hispanista, pero que en realidad él se molestaba mucho cuando le decían hispanista y él decía que era peruanista, que es José Antonio del Busto. Hace pocos días hubiera cumplido 90 años de edad, fue una persona que trabajó muy seriamente la historia de la conquista, sobre todo, ¿no? Y tiene una frase que el otro día, bueno, esta la he tomado curiosamente de Facebook, porque a veces Facebook saca, con ocasión de sus 90 años sacaron esa frase, ¿no? Y fíjese lo que dice: se trata de entender que los peruanos no somos ni vencidos ni vencedores, sino descendientes de los vencedores y de los vencidos. Hay que saber asumir la realidad. Somos peruanos antes que blancos o indígenas. Somos mestizos. Por eso la historia que yo hago no es ni indigenista ni hispanista, es peruanista, es decir, acorde con el creciente Perú. La corriente peruanista une, las otras corrientes desunen, y lo que queremos es la grandeza de todo el Perú, no el predominio de un sector de sus habitantes, ¿no? Independientemente de algún detalle, a mí me parece que esta cita es muy interesante en la medida de asumir que, como yo digo muchas veces a nuestros alumnos, ¿no? En todas las familias, ¿no? Podemos tener pues antepasados muy ilustres, pero nunca falta, ¿no? Yo creo, algún antepasado, pues en fin, la oveja negra de la familia, etc. Bueno, igual en un país, yo creo que nos puede gustar más determinado personaje, nos puede gustar más determinada etapa, pero venimos de ahí, y sobre todo en el Perú, que es un crisol de culturas, ¿no? Ese es un término, me parece que un concepto que acuñó o que utilizó en alguna oportunidad Mario Vargas Llosa, ¿no? Por ejemplo, hoy hay ciertos sectores políticos que plantean quién es el verdadero peruano, ¿no? Yo me niego a aceptar que haya peruanos más verdaderos que otros, ¿no? Porque peruanos son los afrodescendientes, los descendientes de japoneses, hemos tenido un presidente hijo de padre y madre japoneses, ¿no? Los hijos de europeos, los descendientes de andinos, en fin, de diversos orígenes, ¿no? Y yo creo que digamos, o por lo menos el optimismo que deberíamos tener los peruanos es que finalmente, independientemente de cualquier teoría, en el Perú se ha producido, sobre todo en el último siglo, eso que Ernest Renan llamaba el plebiscito cotidiano, ¿no? Frente a los que dicen que no, la nación peruana no solo no existe, sino que ni siquiera está en proyecto de existir. Bueno, pero hay una comunidad que, a pesar de los políticos y a pesar de todos los problemas que tenemos, pues se levanta todos los días, trabaja, genera riqueza, y el Perú de 2022 es un Perú muchísimo más integrado que el Perú, por ejemplo, de hace 100 años cuando se conmemoró el centenario de la independencia. El otro día lo comentábamos en Trujillo, cómo la ciudad de Lima en 1921 era una ciudad pequeña, criolla, que no representaba al Perú integral para nada, ¿no? De hecho, muchos autores de la generación del 900 o de la generación del centenario, como Jorge Basadre, como Raúl Porras, como Víctor Andrés Belaúnde, como José de la Ribagüero, denunciaron esa ruptura, esa distancia, ¿no? Entre el Perú de la costa y el Perú de la sierra. Hoy Lima es la ciudad más serrana del Perú. La ciudad donde más se habla quechua es en Lima.
mucho más que en cualquier otra ciudad de los Andes, porque Lima es una ciudad inmensa, que tiene, dicen algunos ya, creo que 11 millones de habitantes. Entonces en Lima ustedes pueden encontrar fiestas patronales de todos los departamentos, provincias y distritos del Perú, ¿no? Entonces Lima hoy día es una miniatura del Perú y no podemos decir, como lo dijo en una época anterior, hace ya varias décadas, un ilustre historiador que decía que no solamente el Perú no existía, sino que decir la palabra Perú ya era un abuso del lenguaje, ¿no? O sea, yo creo que independientemente de cualquier teoría, esto es algo importante. Y inclusive autores que han generado visiones muy, digamos, contrapuestas del Perú, como Manuel González Prada o José Carlos Mariátegui, sus discípulos de hoy reconocen y alientan esta unidad. Y el otro día también citaba yo a Gonzalo Portocarrero, un querido amigo y colega de la Universidad Católica que murió prematuramente hace pocos años, que pertenece a la tradición mariateguista de la historia del Perú, que niega en principio la idea de la fusión de culturas, etc. Pero el último libro que publicó lo tituló La urgencia por decir nosotros, que es un lindo título, ¿no? Y que de alguna manera tiene ese anhelo, ¿no? ¿Cuándo llegaremos realmente a estar unidos en una serie de objetivos comunes, sin estar, digamos, echándonos la culpa unos a otros, ¿no? Entonces, yo creo que en ese marco los historiadores podemos hacer bastante y lo primero, como decía al inicio, resaltar que existe esa historia común, digamos, iberoamericana, ¿no? Que nos une a todos. Y si vemos efectivamente, bueno, yo he estudiado durante bastante tiempo la historia del Perú colonial o virreinal, pero ya de mayor me ha empezado a seducir el siglo XIX, ¿no? Ahora estoy más metido en el siglo XIX. Pero me interesa mucho estudiar cómo los escritores del siglo XIX entendían el Perú colonial. Y es impresionante digamos, la ruptura que se produce, al igual que en México, y cómo esos 300 años son 300 años malditos, donde no ocurrió nada, donde al contrario fue una época, como lo dicen además las letras, por ejemplo, de muchos himnos nacionales creadas en el propio siglo XIX, como la del himno nacional del Perú, que si estudiamos la letra del himno nacional del Perú, pues es eso, ¿no? Esta etapa terrible terminó y ahora empieza una etapa espectacular. Pero lamentablemente el siglo XIX peruano de espectacular no tuvo nada o tuvo muy poco. Y como lo comentábamos el otro día, la población andina con la independencia se vio perjudicada. Claro, esto dicho acá en Madrid quizás no es tan escandaloso. Si yo lo digo en Lima es un poquito más peligroso, pero es verdad, porque la abolición de las comunidades por Bolívar y el hecho de hacer de los indígenas, ciudadanos libres, iguales en derechos, les quitó ese paraguas comunitario que los defendía antes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora se habla mucho de multiculturalismo, diversidad. El derecho indiano era súper diverso. El derecho indiano, hemos tenido una exposición aquí en Madrid el año pasado sobre libros y autores del Virreinato del Perú. Bueno, eso está en los autores de los siglos XVI, XVII y XVIII, ¿no? Por ejemplo, ahora que en Chile se hablaba de proyecto de nueva constitución, ¿no? De que hubiera diferentes poderes judiciales en función. Bueno, eso había. Estaba el defensor de naturales, se mantenían los criterios. Inclusive ha salido un libro hace muy poco en Lima, titulado Arte Imperial Incaico, coordinado por Ramón Mujica Pinilla, un gran historiador del arte, donde él dice que no hubo ruptura con la conquista, porque gran parte de la población andina se integró perfectamente en la sociedad colonial. Y yo les quiero recomendar un libro que a mí me parece espectacular, de Juan Carlos Estensoro, un gran historiador peruano que trabaja en la Universidad de la Sorbona, que se titula Del paganismo a la santidad. Y ahí demuestra como muchos curacas andinos y mucha población indígena quería ser cristiana, y más bien muchos españoles no querían que fueran cristianos plenos, porque si eran cristianos plenos ya no podían obligarlos a trabajar. Entonces, Juan Carlos Estensoro, por ejemplo, contra las visiones de los etnohistoriadores, dice, no, la etapa colonial no fue la lucha de un bloque homogéneo de españoles y el otro bloque homogéneo de indígenas. Para nada, la cosa fue muy complicada. Entonces, eso es lo que tenemos que nosotros descubrir. Bueno, ya los historiadores lo han descubierto hace mucho tiempo. Sí. Lo que pasa es que los libros de Juan Carlos Estensoro o las tesis de Juan Carlos Estensoro o de Ramón Mujica no llegan a las aulas escolares y menos llegan pues a los despachos de los señores políticos que padecemos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Queda sobre la mesa el tema básico del mestizaje, el que tanto León Portilla como Carlos Fuentes como de todas han señalado que es el sentimiento o
la prueba de lo orgullosos que debíamos estar de ese mestizaje. Nadie, ningún imperio lo hizo en ningún momento. Aquí, como decía León Portilla, no solo era mestizaje biológico, sino cultural, y en todos, cultural en su aspecto amplio de absolutamente todo. Los españoles, en definitiva, de esa época lo que llevaron era lo que eran y tenían. Y por lo tanto, incluido el corpus legislativo, que efectivamente era algo que en ningún otro sitio se ha dado. Rodrigo, perdona que nos entretenemos, te toca a ti de México. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias, Hernando, por invitarnos por parte de la Fundación Pizarro. Muchas gracias también a la Real Academia de la Historia, a la Casa de América. Es un honor para mí estar aquí con ustedes y platicar sobre este gran tema, a España y América, el valor de una historia común. Pues muy brevemente, para reflexionar sobre este tema, realmente hay que verlo desde un punto de vista muy amplio, tanto espacialmente como en el tiempo, tomar la cosa de la larga duración. Y en México cada vez más nos hemos dado cuenta que para entender lo que comenzó con el descubrimiento, lo que comenzó con la conquista de México y las conquistas de América, provocó una gran revolución en el sentido más fuerte de la palabra. Ya ven que como que en México hacen mucho caso a la Revolución de Independencia, la Revolución de las Reformas, la Revolución Mexicana, que cambiaron ciertas cosas, no digo que no, pero el descubrimiento, la conquista cambió muchísimo más. Fue un cambio radical en lo económico, lo político, lo tecnológico, lo social, lo religioso, lo lingüístico, lo alimenticio, las enfermedades, todo cambió. Revolución en el sentido de cambio radical e irreversible en todos los aspectos de la vida. Claro, una gran revolución es una cosa que se produce en unos años y barricadas y fiestas y banderas. No, una gran revolución para que arraigue pues se da, yo creo que a lo largo de los 5 siglos y pico que llevamos desde el descubrimiento y la conquista. Es algo importante que hay que entender para esta historia común, esta gran revolución que se da en toda América de manera muy radical y diría en todo el planeta de manera radical, pero tal vez menos radical que los grandes cambios que se dieron en América a partir del descubrimiento y de la conquista. Y para entender este gran cambio que se da a partir del descubrimiento y las conquistas, Miguel León Portilla acuñó el concepto de encuentro de dos mundos. Que por ahí en Trujillo creo que alguien mencionó que esto de hablar de encuentro de dos mundos es una especie de eufemismo para no hablar de conquista o el aspecto militar destructivo de la conquista. Pero no es un eufemismo, es encuentro de dos mundos. ¿Cuáles son estos dos mundos? No es México y España, es el viejo mundo y el nuevo mundo. América y Europa, Asia y África, que se mantuvieron aislados durante 10.000 años y que fueron generando diferencias muy importantes que van a resultar decisivas en el momento del encuentro, y que van a provocar esta gran revolución. Estas diferencias tienen mucho que ver con el propio poblamiento tardío de América. Vean ustedes, América, ¿hace cuánto tiempo que es poblada por seres humanos? Los arqueólogos se discuten, hace 20.000 años, hace 30.000 años, los que ustedes quieran, pero son muchísimos menos años que los cientos de miles de años de poblamiento humano en, a veces me gusta llamarle Eurasiáfrica o algo así, ¿no? El viejo mundo, de tal modo que cuando llegan seres humanos a América y comienzan a poblar, obviamente pues lo hacen mucho después y esto va provocando que la revolución agrícola se dé después, el inicio de la civilización se dé después, un atraso tecnológico por lo tanto también, una revolución agrícola sí en el nuevo mundo, pero sin ganadería. Pero, bueno, está el caso que habrá que platicar las consecuencias de las llamas andinas, en qué sentido esto marca una especificidad, pero esto va a provocar, estoy resumiendo de veras muchísimo porque tenemos que hablar poco,
Pero esto va a provocar dos grandes diferencias entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, que van a ser decisivas en 1492, la diferencia epidemiológica, la diferencia tecnológica. En cuanto a la diferencia epidemiológica, pues es bien conocido, llegan enfermedades de acá que van a ser terribles en el Nuevo Mundo y que van a provocar una catástrofe demográfica descomunal, del orden del 90%. O sea, mucho más grave que la peste negra del siglo XIV. Por cierto, Carmen, muchas gracias por tu precioso libro sobre las epidemias. La catástrofe demográfica más grave de la historia de la humanidad. Y por otro lado, una gran revolución tecnológica que se va a dar a partir de entonces. Y es interesante, este gran cambio que se comienza a dar a partir de entonces se da en función del encuentro entre el Viejo Mundo y el Nuevo Mundo, y aquí todavía no interviene España. O sea, hubiesen podido ser los ingleses o cualquier otros que conquisten América. Esta gran transformación tecnológica, esta gran transformación epidemiológica se hubiese dado igual, aunque hubiese sido cualquier otro país. Es más, los españoles, los conquistadores, hubiesen podido ser corridos a patadas. De todas maneras, se hubiese dado la catástrofe epidemiológica, porque igual hubiesen llegado las epidemias. De todas maneras hubiese dado la gran transformación tecnológica, porque, oigan, la tecnología nadie nos la impone, tenemos nuestros celulares y nadie nos la impuso, ¿no? Entonces, este cambio se hubiese dado de cualquier manera. Pero se da la casualidad de que sí, fuimos conquistados por España, y esto sí le va a dar un matiz a estos grandes cambios que se van a dar a partir de este momento. Además, hay otra peculiaridad. En 1492, no solamente América absorbe las grandes diferencias epidemiológicas y tecnológicas entre los dos mundos, sino que sucede precisamente en el momento de transición del larguísimo modo de producción agrario feudal al modo de producción capitalista industrial. Una gran revolución planetaria, que ya de por sí es fuerte para el Viejo Mundo. Pero imagínense lo fuerte que fue esta gran revolución para América. Pero ahora bien, esta revolución se dio a través de España. Tú mencionaste este colchón de alguna manera, y de alguna manera la incorporación de América a este mundo globalizándose, este mundo sufriendo esta gran transformación, para recordar el título de un libro muy importante, se va a dar a través de España, en el cual se puede decir de algún modo que el tradicionalismo español se acopló bien con el tradicionalismo americano. Particularmente hay un hecho que va a ser muy, muy importante, que va a ser que, pues, bueno, todavía hay gente que dice que los españoles trajeron, son genocidas, que hicieron un genocidio. Ahora sabemos que esto no fue así. Y los españoles lo que más les interesaba era aprovechar a los indios para explotar las minas y para cristianizarlos. Este era realmente el verdadero objetivo, y esto va a hacer que, aquí veo muchas semejanzas entre la historia de México y la del Perú, que los españoles van a destruir el imperio inca, van a destruir el imperio mexica, pero van a conservar cada uno de los reinos o señoríos o altépetl, para usar la palabra náhuatl, para designarlo, van a conservar estas unidades políticas menores, reinos, o hasta llámenle si quieren países, que se van a conservar a lo largo del periodo colonial con sus propias autoridades indígenas. Y esto es lo interesante, se van a conservar los pueblos con sus propias autoridades indígenas. Es un poco lo que los ingleses llamaban el indirect rule, el dominio indirecto, dominar a los indios a través de sus propias autoridades, pero que va a ser sumamente importante porque a lo largo del periodo novohispano, siglos XVI, XVII, XVIII, comienzos y el XIX, los pueblos de indios van a conservar sus propias autoridades a la española. Ese es el chiste. O sea, les van a imponer o les van a facilitar o imponer o se va a dar la organización política concejil. Uso la C a propósito para distinguir consejo y concejo. O sea, los ayuntamientos
O sea, cada pueblo de indios va a tener gobernador, alcaldes ordinarios, regidores, fiscales, alcaides, escribano, sumamente importante, que van a administrar los pueblos, que les van a permitir un autogobierno indígena a lo largo del periodo colonial, que les van a permitir un control corporativo, prefiero usar la palabra corporativo mejor que comunitario, de los recursos, y que les van a dar la posibilidad de sobrevivir a lo largo del periodo colonial y que va a ser muy importante. Aquí uno de mis maestros, el norteamericano James Lockhart, hablaba del double mistaken identity, identidad doblemente equivocada. Los españoles muy orgullosos decían, miren los indios, tienen ayuntamiento, gobernadores, alcaldes, regidores, todo está muy bien. Pero los indios decían, sí, qué bueno, nosotros estamos muy contentos porque estos alcaldes, estos regidores, estos gobernadores son indígenas, pertenecen a la nobleza indígena que ha gobernado desde tiempos prehispánicos y que van a seguir gobernando tiempos después. Entonces, este elemento va a ser muy, muy importante y va a permitir el mantenimiento, pues, de una población indígena importante. Los cálculos demográficos son muy difíciles de hacer. Hay historiadores que calculan que la población del centro de México cayó de 25 millones a 1 millón. 1 millón suena poco, pero es mucho. 1 millón siempre fueron más que todos los españoles, criollos o peninsulares, los negros, los asiáticos, las mezclas, siempre van a ser más los indios que los no indios, y todos van a quedar integrados como súbditos del rey de España, no solamente al sistema político español, sino al sistema judicial español, que va a resultar sumamente funcional, que va a funcionar muy bien durante el periodo novohispano. Como ven, me resisto a usar la palabra colonial. Pues por eso los historiadores venimos tanto a España y al Archivo de Indias, porque hay toneladas de documentos en Sevilla y en los diferentes países latinoamericanos que prueban. Si hay tantos documentos indianos, es que los indios acudían a los tribunales muy lejos del estereotipo de que por supuesto que abusaban de los indios en los tribunales. No es así, realmente funcionaban, y por eso tenemos tan ricas fuentes sobre los siglos XVI, XVII y XVIII. Sí. Sobre estos pueblos de indios también es muy, muy interesante. Siempre se nos ha hablado, el discurso liberal tradicional, de que los españoles impusieron el español. Muy lejos de eso, para nada. Los frailes franciscanos, dominicos y agustinos que hicieron la conquista espiritual de México, pues, ¿qué iban a tener la idea de enseñarles español a 25 millones de indios para después cristianizarlos? Para nada. Ellos son los que aprendieron la Babel de lenguas indígenas, como dice Ascensión Hernández Triviño, que es extremeña de San Benito, la esposa de Miguel León Portilla. Así hablaba de la Babel de lenguas indígenas, que aprendieron los frailes para cristianizar a los indios en sus propios idiomas, para formar escribanos indígenas que escribieron documentos judiciales, cartas de compraventa, sobre todo testamentos. Imagínense qué maravillosa fuente, miles y miles de testamentos en náhuatl, en maya y otras fuentes, actas de cabildo, crónicas, en fin, una gran cantidad de documentos en lenguas indígenas que son una fuente maravillosa. Ahora los historiadores en México pues tenemos que saber algo de náhuatl u otras lenguas indígenas para poder funcionar y aprovechar este maravilloso cuerpo de fuentes que tenemos durante el periodo colonial. Yo creo que va a ser muy, muy importante, y cabe destacar el gran aporte español en el conocimiento de las lenguas de América y del mundo. En una época en la que solo existían vocabularios y gramáticas del latín, del griego y del hebreo, después del gran antecedente de Nebrija, que hizo su gramática de la lengua castellana,
tenemos que a partir del siglo XVI los frailes van a hacer gramáticas de muchísimas de las lenguas indígenas de México, también del Perú y también de Filipinas y hasta de Japón. Este va a ser un gran aporte a la historia de la humanidad y que tiene que ver con esta integración de los indios al sistema político y judicial español, que les recibían los documentos judiciales a la española en lenguas indígenas, los admitían documentos en lenguas indígenas, admitían códices, está la figura importantísima del intérprete, de la lengua, del intérprete en los tribunales, que permitía la integración de los indios a este sistema. Y bueno, todo esto se acabó en 1821, exactamente con el Perú, cuando los indios ya nos dejan de ser indios y se vuelven ciudadanos como cualquier otro, pierden el derecho de acceder a los tribunales y también ya pierden su autogobierno y su control comunitario sobre tierras y recursos, y ahí sí comienza la expoliación de los pueblos de indios, la transformación de las tierras en mercancías y el trabajo de los indios en mercancías, y comienza la historia oscura del siglo XIX, donde liberales y conservadores se pelean, usan a los indios como mero recurso retórico, pero para amolárselos más. Esto es algo de lo que les tendría que decir. Eso de que no hay mal que por bien no venga, no hay mal que por bien no venga, porque el español se pone en las escuelas públicas a partir del 19 y realmente tiene una difusión. Yo, antes de yo creo que debemos pasar para que haya preguntas del público que estarán deseando, y únicamente en ese tema a mí me gusta mucho recordar los estudios de mi maestro Díez del Corral, que señalaba que en España nunca fue una sociedad militar, no fue militarista, como fue Prusia en su momento, como fue Suecia en el 17, etcétera, Rusia más tarde, etcétera, sino que era una sociedad guerrera, en el sentido de que todos se habían defendido de los musulmanes o habían participado durante 8 siglos, nada menos que con más o menos altibajos de lucha. Entonces, esa idea a mí me parece importante porque explica efectivamente que 200 españoles que llegaron a las tierras americanas, si no hubiera sido porque salían con los pueblos indígenas, hubiera sido imposible. Por eso que cualquier otro pueblo, pues desde luego todas esas revoluciones que ha mencionado Rodrigo se hubieran hecho, pero desde luego con otros matices, porque el racismo nunca existió en la sociedad hispana. Existió en grupos, naturalmente, y socialmente y tal, pero el racismo, piensen lo que son los imperios, el imperio anglosajón, los holandeses, Bélgica, tal, lo que hacen a partir del 19, con los pueblos que, no solamente eso, sino la rapiña, además, que se llevan las grandes obras que pueden, si uno ve los museos de Inglaterra, de Francia, de Holanda, de todos los sitios, pues encontramos todo Egipto, media Grecia, en fin, un expolio, África. En España, recordemos que el primer museo que se hace de América se hace en el siglo XX y desde luego sin ningún expolio. Nos regala, lo más valioso que hay es el regalo del presidente de Colombia, que me parece que está en trance de devolución o de negociación, lo que sea. Entonces, quiero decir, no es que hubiera sido, efectivamente, hubiera podido llegar cualquier otro, pero desde luego hubiera sido distinto. Los 3 siglos de América hispana y el siglo XIX
que ya se parece más el esclavismo de Cuba por los intereses de la sacarocracia y tal con lo que es el colonialismo del 19, no tiene que ver, o sea, el colonialismo del 19 es totalmente distinto de lo que llamamos colonias de la monarquía hispánica. Y bueno, aquí estaríamos hablando todo el día, pero yo creo que el público tendrá varias preguntas que hacer. Buenos días a todos. Muchas gracias y enhorabuena porque es un placer oír tantos acentos en la lengua común. Esto es maravilloso. 3 cositas solamente. Julián Marías decía que España no hizo un trasplante, sino hizo un injerto. Esta es la diferencia con otros países. Otra, como los malos contables o los malos contadores, aquí se intenta llegar a un resultado y si hay que alterar los sumandos, se cambian. Porque ya queremos el resultado, ya sabemos el resultado y queremos llegar a él. No simplemente sumamos y por eso se altera lo que no coincide con lo que queremos llegar al final. Esto se ha hecho en muchos países. Ya para terminar, para Carmen Iglesias, yo no sé si existe, pero sería bueno que hubiera una guía hispanoamericana de Madrid. Porque a mí me ha ocurrido ir con gente hispanoamericana y no saben que Miguel Grau tiene una estatua, un busto en un parque de Madrid. Hay muchos mexicanos que no saben que Miguel Hidalgo tiene una estatua gigantesca en el Parque del Oeste. Hay mucha gente que no sabe que el Instituto Cervantes era el Banco del Río de la Plata. Hay gente que no sabe que en Puerto Rico se dice vellonera a una máquina donde se echa el vellón, o sea, una unidad que tiene un nombre antiguo. No saben que Bolívar se casó aquí al lado, en la iglesia de San José. No saben que la familia Bolívar tiene la Casa Solar en el País Vasco y que se puede visitar cuando se escribía Bolívar, las 2 con B. Y así un montón de cosas. O sea, llegan a Madrid y ven a Carlos III como un rey ajeno, que era rey tuyo, era el rey de tu territorio. Era rey incluso de Alabama y de Nueva Orleans. O sea, 1000 cosas así. Llega a España y siente la presencia hispanoamericana porque está aquí. Aquí no hemos tirado ninguna estatua. Sigue O'Higgins, sigue San Martín, sigue Bolívar, sigue un montón de gente, Artigas, el que quiera. Eso sería bueno, a lo mejor, tenerlo en consideración. Ajá. Tomaremos nota. El libro de Juan Carlos Estenssoro del Paganismo a la santidad. Hola, buenas tardes. Para mí es una gran alegría encontrarme aquí, sobre todo después de 40 años con Carmen Iglesias, antigua profesora mía en ideas políticas. La mesa, bueno, quiero agradecer a todos los asistentes de la mesa y veo que está muy bien formada. Lo único que se me ocurre, quizás porque yo vivo en California, es echo de menos una representación. Es verdad que está el señor de Puerto Rico, pero bueno, no es un estado completamente miembro, entonces yo creo que esto es incompleto, el mundo hispano, mientras que no haya una representación de la parte hispana de Estados Unidos. Sí, hemos tenido ya muchos contactos y varios congresos, pero efectivamente. Sí, es una pena porque, claro, para mí me duele, yo vivo allí en California y me duele, de hecho casi todos los españoles tenemos este dolor de los que vivimos por allí. Se me ocurre una pregunta sobre un libro de Augusto Zamora, Malditos Libertadores. Estamos aquí en el Salón Simón Bolívar. El hombre este tiene la teoría de que fue un agente secreto al servicio del Imperio Británico. Yo me sorprendió cuando lo leí recientemente y claro, te descoloca un poco las cosas. Me gustaría hacer esta pregunta yo creo que más bien a la parte de Argentina y de Perú, que son, yo creo, los más directamente involucrados con esta cosa. Por otra parte, el representante de México, que es mi vecino, porque yo vivo en San Diego, me gustaría que comentara si hay un proyecto porque claro, California fue parte de México, si hay parte de un proyecto de aunar una serie de conexiones entre la parte de los historiadores mexicanos con California en concreto. Nada, muchas gracias. No sé si hay un proyecto de eso, pero justo hace
menos de un mes estuve en Lea LA, Lea Los Ángeles, un festival precisamente de la lectura, de libros y de lectura en Los Ángeles, y ahí me enteré de que Los Ángeles es la segunda ciudad más grande de hablantes del español después de la Ciudad de México. Y por supuesto que debe de haber una relación entre nuestras historias, que son historias comunes. ¿Les parece que vayamos, que se hagan las respuestas después? Sí. Y alguna... Allá el señor. Y por aquí. Agrupar, ¿no? Sí, perfecto. Lo digo por el tiempo. Me llamo Jorge del Corral y Díez del Corral y soy periodista. El director general de esta casa nos ha recordado que lleva 30 años de actividad. Hacia atrás pongan ustedes lo que quieran, hasta 1492, hay muchas fechas para poner. Bueno, ahora nos están dando bofetadas a los españoles en todos los sitios. Unas serán justas, otras serán injustas. Yo creo que son la mayoría injustas, pero se está usando la política, lo ha dicho la representante de la Academia de Argentina. Y yo, primera pregunta, ¿por qué las academias, por qué las instituciones no defienden mejor la historia en común y dejan a los populistas de toda ralea que hagan política con la historia y la tergiversen? Segunda pregunta, ¿qué debemos decir? ¿Virreinato o colonialismo? Porque todos los intervinientes han usado una y otra palabra y seguimos confundidos. El Imperio Español fue un imperio de colonialismo, como lo fue el inglés, como lo fue el belga, como lo fue el holandés, o no fue un colonialismo, porque tendrían que ponerse ustedes de acuerdo antes cuando hablan, porque usan los dos términos. Y tercera y última pregunta, perdón que me extienda. ¿Por qué Latinoamérica, que es un término que usaron los franceses para haceros la puñeta a los españoles, como suelen hacer habitualmente, ¿por qué no América secas o por qué no Iberoamérica, que quizás sea más preciso? Muchas gracias. ¿Alguna por aquí? Sí, que hay, buenas tardes. Sí, yo quería comentar esta reunión y darle la enhorabuena sobre todo a la Fundación Obra Pía. ¿Se va a convertir en una asociación como a lo mejor tiene la Real Academia de la Lengua con ASALE, o bien como se ha creado también lo de Canoa como Asociación Panhispánica de la Cultura? Gracias. Sí, eso intentamos. Eso intentamos. Sí, muchas gracias. Yo más bien que hacer una pregunta, quería responder con una pieza de información a la persona, perdone, no tengo su nombre, que vive en San Diego. He sido cónsul general en Los Ángeles y visitaba con muchísima frecuencia, pero no quiero extenderme. Como decía la directora de la Real Academia de la Historia, sí se han hecho esfuerzos para intentar mantener y difundir la presencia española en Norteamérica, me refiero en Estados Unidos, que duró 300 años y que ocupaba 2/3 de lo que hoy en día es el territorio continental de los Estados Unidos. En ese sentido, me permito, y que conste que no tengo ni comisión ni colaboración en este libro, ha aparecido no hace mucho un libro que se ha publicado tanto en los Estados Unidos como en España por EDAF, que se llama El Norte. Y me parece no sé si lo habrá conocido la directora, no, yo recomendaría su lectura porque, para resumir, podemos decir citar lo que dijo el The New York Times Book Review sobre este libro. El libro que anglos e hispanos deberían leer para entender su papel o lugar en Norteamérica. Este es el libro. Perdón. No, muchas gracias. ¿Alguna cosa más? Sí, ya. Sí, buenas tardes y muchas gracias por este encuentro.
al hilo del título de la charla, del valor de la historia común, pues me he acordado de una frase que el escritor Ramón María del Valle Inclán, hace un siglo más o menos, dijo que España no está aquí, está en América, ¿no? Y en concreto creo que avanzaba la frase diciendo, y en México la esencia, ¿no? Yo quería plantear si esta frase sigue teniendo vigencia un siglo después, y si esa historia común, pues ha habido un desfase o una separación entre ambas. Gracias. Sí, desde luego no sabemos quiénes somos si no conocemos América. Alguno de mis alumnos lo recordará, porque lo decía mucho siempre en clase, ¿no? No sabemos quiénes somos si no conocemos América, y ellos nos conocen. ¿Sí? Ahora es lo que estamos un poco librándonos de esos 3 siglos de vacío, ¿no? Lo que está claro es que la historia, no sé cómo andamos de tiempo. Sí. Ahí hay una última pregunta y ya respondemos a todas. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Patricia Rojas y celebro que tengan a bien hacer esta historia o este nombre de historia común. Me gustaría que cuando luego de todo y terminen ya, pongan un decálogo de respeto común para todo, entre América Latina, Centro y las islas y España. Vivo aquí en este país 22 años, es mi segunda casa, cual amo, y pienso que latinoamericanos o hispanos no podemos seguir enfrentados después de en pleno siglo XXI, en el año 2022. Gracias. Bueno, ¿queréis contestar alguna pregunta? ¿Es proceso rápidamente? Bueno, porque no tenemos mucho tiempo. Sí, yo respondería a su nombre es Vicente. A Vicente, su inquietud sobre, diríamos, las versiones de que los libertadores, si eran, diríamos, agentes de otros poderes imperiales o tenían objetivos concretos en torno a los intereses de sus propias, diríamos, de sus propias patrias, porque no podemos hablar de naciones en ese momento, ni de Venezuela en particular, ni de la Argentina en particular, sino un proceso, diríamos, que es mucho más complicado. Por mucho tiempo, buena parte de la explicación del fin del, diríamos, del, como quieran llamar, del orden indiano, de la, diría, o del Imperio Español, hubo más de una interpretación que atribuía ese desmembramiento de territorios y del colapso, ¿no es cierto?, de esa unidad imperial, fue atribuida a las intrigas o a las operaciones británicas en torno a esto, insuflado, diríamos, por algo que es muy evidente, que es la disputa, ¿no es cierto?, y la competencia que se estaba dando en el comercio libre, y la discusión que al interior de las élites hispanoamericanas estaban, diríamos, comprometidas con este tema, ¿no es cierto? Esa hipótesis progresivamente ha caído en desuso, y ha caído en desuso por varias razones. Porque si bien no podemos desconocer el papel que tuvo Londres y sobre todo la expansión de las ideas liberales y del comercio libre que afectaba los intereses de los sectores monopolistas del comercio intercolonial, el tema es que, diríamos, afectó también ese cambio en las ideas del comercio, como también de las formas de gobierno y sobre todo en la crisis de ese primer momento absoluto en querer instalar gobiernos, no solamente el autogobierno en América, sino también el autogobierno suponía un poder controlado, un poder con límites en función de las garantías que podían tener las libertades civiles. Lo cierto es que ese mundo
británico no era tampoco ausente a los mismos peninsulares y españoles liberales que habían tenido también refugio en la misma Londres, ¿no es cierto? Y en otros círculos de Londres a raíz de la situación misma española, diríamos. No es tan solo, diríamos, la influencia o la presencia del liberalismo y del foco de atracción que podía ejercer Londres en la agenda de las independencias, sino que afectaba también a los mismos españoles peninsulares que llegaron antes y después de 1814, después de la restauración de Fernando VII en el trono, tenían en Londres un epicentro de publicaciones enorme. Eso ha sido estudiado por la literatura, por los historiadores españoles con mucha precisión y verificación. Por lo tanto, no podemos atribuir tan solo la incidencia británica en los libertadores, tanto sea Bolívar como San Martín y otros, sino también, diríamos, en la complejidad que tiene la expansión del primer liberalismo en el mundo iberoamericano en ese contexto. De acuerdo, totalmente, pero ahí tendríamos un congreso para ello. Sí, totalmente. Porque la entrada en la contemporaneidad de España y de América, y sobre todo 1808, yo creo que es el episodio peor que nos ha pasado en la historia, la invasión francesa. En ese momento, la pérdida, el desconcierto que hubo también en América. Ahí los británicos, a pesar de todo, pues la fragmentación les interesaba. Claro. Recordemos que la deuda con los británicos de los países iberoamericanos no acabó de pagarse hasta avanzados los años 50, hasta mediados de los años 50, y desde luego los miles o millones de libras que se pagaron era bastante más que lo que ellos habían aportado en el momento de las independencias. O sea que esto Bueno, decía 1808, invasión francesa, el desconcierto del imperio y para colmo Fernando VII. O sea, bueno, sobre todo Fernando VII. Esto se quería, sí, por supuesto, pero también los ingleses... totalmente. Que los británicos, holandeses y demás, bueno, hubo un ejército de 5.000 británicos. También, y bueno, los ingleses también entraron en la guerra española. Claro, para ellos era... Los ingleses entraron en la guerra española. Pero una cosa impresionante, que, perdón que lo meta, pero es algo que nos ha pasado últimamente. Nosotros hemos llevado el diccionario biográfico electrónico a todos los sitios que nos han invitado. Entonces lo hicimos en Nueva York, que fue apoteósico, bueno, está ahí. Algunos lo hicimos en Miami y en Canadá. En Canadá fue el director técnico del diccionario y se encontró, pues lo puede contar él mejor que yo, se encontró con los nombres de los exploradores españoles que habían llegado hasta allí. Es decir, el ámbito hispano es mucho mayor de lo que creemos, ¿no? O sea, y efectivamente eso causaba una envidia a los demás grande. O sea, seguro. Quisiera hacer una disputa un comentario. Bueno. Yo creo que hay que tomar en cuenta también que antes de las independencias latinoamericanas estuvo la independencia de Estados Unidos y la de Haití. Y España y Francia se involucraron muy directamente en el proceso independentista norteamericano. Es más, uno podría afirmar que no habría habido independencia americana sin la colaboración de Francia y de España. Y en eso el Caribe jugó un papel bien importante. De hecho, quiero mencionar que también hace poco se publicó un libro en Puerto Rico sobre el Caribe en la Guerra de Independencia estadounidense, porque La Habana fue muy importante, Haití fue muy importante. Hubo soldados haitianos peleando en la independencia de Estados Unidos y todo el Caribe hispano fue
Así que yo creo que cuando uno considera el proceso de independencia latinoamericano en el escenario global de aquel momento, hay que ir un poco más atrás en el tiempo y ver lo que se le llama las revoluciones atlánticas y el proceso que se va a dar en para el surgimiento de Estados Unidos. Totalmente de acuerdo. Yo quería también contestar algunas de las preguntas que hizo Díez del Corral, alguien que tiene el apellido de Díez del Corral. En el sentido, claro, latinoamericano, nos gustaría, recuerdo a Carlos Fuentes, que en un momento dado, le traté mucho porque teníamos un foro Iberoamérica, que se llamaba así, que ha durado 20 años, donde estábamos una mezcla de historiadores, empresarios, ex políticos. Era un foro privado donde se podía hablar con muchísima libertad y realmente ahí pues intentamos todo lo posible, pero claro, la costumbre es casi imposible desatarlo, pero tengo párrafos, Carlos Fuentes al final hizo unos libros en donde siempre decía Iberoamérica, esto se debe llamar Iberoamérica, etcétera, pero me parece que luchamos contra un gigante, ¿no? La costumbre popular y el haberse acostumbrado. Lo que sí está claro, yo creo que seguiríamos hablando horas todos con gusto, ¿no? Pero la hora es un poco apurada. Lo que sí está claro es eso que hemos puesto en el documental de López Linares, que está por aquí, España, la primera globalización, que es recomendable para todos, y donde decimos... medio minuto. Sí, no ahora mismo, pero acabo la frase, que la historia del mundo no se puede contar sin la historia del mundo hispano. Ah, claro. O sea, eso sí que no tiene ninguna... Que el haber borrado durante un tiempo en la educación en nuestros países prácticamente 3 siglos, porque todavía el siglo XIX se entraba, pero los 3 siglos que desaparecían de la América hispana, la monarquía hispánica fue una monarquía policéntrica, como hablábamos el otro día, que no tenía centros, que los centros eran múltiples. México fue el centro del mundo, Perú participaba de ello, es decir, todos sabemos el comercio de Asia, es decir, es realmente un periodo que merece la pena estudiarlo, porque nos encontramos con cosas que efectivamente no fueron muy específicas y fueron algo... José, perdona. Sí, no, en solo 30 segundos, porque quería referirme a la pregunta que alguien hizo sobre el tema de colonia y virreinato. Brevísimamente, yo creo que está demostrado, sobre todo de manera clarísima para la etapa de los Austrias, es decir, siglos XVI y XVII, que no estamos hablando de colonias, el Perú era un reino, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, en fin, los otros eran reinos, efectivamente, pero ocurre un poco como lo que decía doña Carmen con respecto a Latinoamérica, ¿no? Es decir, hay un uso, sobre todo en la Academia Norteamericana, Colonial Latin America, por ejemplo, ¿no? Es una expresión ya que yo creo que es imposible de cambiar, ¿no? Entonces, de alguna manera, como que el uso... ¿Perdón? Bueno, muy difícil. Pero... Entonces yo creo que ese es un problema y por eso, si nos ponemos ya muy estrictos, hay muchos conceptos históricos que no son, digamos, correctos. Por ejemplo, hablamos de edad moderna. Si usted va al diccionario de la Real Academia, lo moderno es lo de ahora, lo que está de moda. Y para nosotros la edad moderna es una edad que ya pasó, ¿no? Entonces,
digamos, en ese sentido, yo, por ejemplo, muchas veces, y aquí también me parece que lo he dicho, he hablado de colonial y virreinal un poco como sinónimos, ¿no? Pero no, efectivamente, bueno, y es una polémica de décadas. Hay un historiador argentino, creo que fue Ricardo Levene, que tiene un libro titulado Las Indias no fueron colonias, de hace 80 años. Bueno, por eso, ¿no? pero Sí. dado que ha citado un historiador argentino, un clásico, justamente, bueno, también para ser precisos, es cierto que durante el siglo XVI y XVII la voz colonia no está en los documentos, ¿no? Está reinos, etcétera. Pero ya en el siglo XVIII y sobre todo después de los grandes fenómenos revolucionarios, tanto la independencia norteamericana como la Revolución Francesa, empieza a aparecer con mayor frecuencia en la documentación oficial el término colonia, ¿no? Para, digamos, desde la metrópoli, ¿no es cierto?, aparece con mayor frecuencia el término colonia para identificar los antiguos reinos americanos. Es evidente que la expresión colonia, la voz colonia, va a ir adquiriendo un mayor vigor a fines del siglo XVIII, cuando aparezcan, ¿no es cierto?, y sobre todo en América del Sur, después de las rebeliones altoperuanas y el sofocamiento de las rebeliones altoperuanas. Y es allí donde justamente esa puja en torno a los poderes locales y en la función de los diríamos, de los burócratas o de los intermediarios entre la cúspide de la monarquía y esas, digamos, pérdidas de autonomía que tuvieron las comunidades indígenas altoperuanas como las neogranadinas, van a ser, digamos, el caldo de cultivo para que esas voces y esa identificación de situación colonial haya sido, ¿no es cierto?, se instale. Y después la crisis metropolitana las bueno, multiplica aún más. Nos piden que acabemos. Okay. Carmen, levántate porque si no, no te oye. Revista de India, aquí viene. Mónica Quijada, revista de India, en el último número, Mónica Quijada ha publicado un artículo que trata precisamente sobre el origen del término Latinoamérica y pone de relieve cómo es falsa la idea de que fueron los afanes napoleónicos, etcétera, México, Relativa México, etcétera, los que pusieron sobre el tablero el término. Y parece ser que fueron los propios latinoamericanos, con nombre y apellido, a partir de 1850, cuando ellos comienzan a lanzar el nombre de Latinoamérica. Ellos mismos, en 1850. El artículo es muy interesante, yo lo recomiendo. Bueno, de hecho, yo tengo a mis alumnos hoy mandándome por internet, porque le he pedido que me hagan un resumen, porque si no, no ven. Está interesante. Bueno, pues muchísimas gracias. Me están haciendo gestos que nos tenemos que ir a comer. Pero, en fin, nuestras academias, como vamos a repetir todo esto, y aquí en Madrid tienen las puertas abiertas en la academia siempre que quieran, porque hemos hecho en nuestra página web, pueden encontrar espacios temáticos, recursos formativos, el diccionario, los enlaces que vamos a tener con las otras academias, etcétera, etcétera. Así que muchas gracias.